Es conveniente, necesario, nunca es tarde recuperar la obra de un autor superlativo, sin duda uno de los grandes. Con todos vosotros, aquí, en Bodega de Viñetas, rendimos merecido, aunque humilde homenaje a Antonio Hernández Palacios. Bienvenidos a la iniciativa. Ya por la ciudad de Burgos, el Cid Ruiz Díaz entró. 60 pendones lleva detrás el campeador. Todos salían a verle, niño, mujer y varón. A las ventanas de Burgos, mucha gente se asomó. ¡Cuántos ojos que lloraban de grande que era el dolor! Y de los labios de todos sale la misma razón. ¡Qué buen vasallo sería si tuviese buen señor! Cantar de mío Cid. El Cid, de Hernández Palacios. Obra que yo poseo en esta magnífica edición que nos trajo Ponenmon en el año 2015 y que incluía los 4 álbumes de que consta la obra, inacabada eso sí, del autor. Autor madrileño, nacido en 1921 y fallecido en el año 2000. Tuvo un currículum ciertamente curioso en el ámbito de la historieta, ya que, aunque a comienzo de los 60 dibujó varios relatos para la revista Dog Savage, con guiones de Miguel González Casquel, no fue hasta los 70, cumplidos ya los 50 años de edad, cuando se dedicó más seriamente a la historieta, concretamente de la mano de la revista Trinca, de Ediciones Doncel, donde coincidió con artistas ilustres como Han, Víctor de la Fuente o Esteban Maroto, sin ir más lejos, y en cuyas páginas comenzó a publicar su obra Manos Kelly, ambientada en el lejano oeste, y la que nos ocupa, El Cid. Una obra de título quizás un tanto engañoso y con trampa, ya que dicha obra la concibió el autor como un gran fresco sobre una época convulsa, y en concreto sobre la figura de Rodrigo Díaz de Vivar, y que según la previsión estaba concebida a lo largo de no menos de 20 álbumes, pero que debido a diversos contratiempos, y por qué no decirlo, a que ninguna editorial apostó seriamente por ella, se quedó en tan solo 4 álbumes, por lo que el protagonismo del Cid no es tal a estas alturas de la historia, y recae más en otros personajes que tuvieron su impronta en esta época, pero cuyos destinos se unirán y serán determinantes en la historia. Una pena, ya que se nos priva de las riquezas de un personaje tal, capaz de hacer jurar a todo un rey, Alfonso VI, antes de servirle como nuevo rey de Castilla, que no había tenido nada que ver con el asesinato de su hermano Sancho II durante el cerco de Zamora. Un personaje, el Cid, en el que se juntan el mito, la leyenda con la realidad. Para poner un poco en contexto histórico la obra, el rey Fernando I de León, en el ocaso de su vida y tras continuas disputas y luchas contra sus hermanos, herederos todos ellos del imperio de Sancho III el Mayor de Navarra, toma la decisión de repartir los reinos conseguidos entre sus descendientes, 3 hijos y 2 hijas. Este reparto llevará a sus herederos a continuas luchas en las que el infante don Sancho intentará restaurar cierta normalidad ante la oposición de sus hermanos Alfonso y García. La obra nos sitúa en el año 1063, cuando Ramiro, rey de Aragón, tío del infante don Sancho, pretende conquistar Graus, combatiendo contra Moctadir den Hub, quien contó con la ayuda del mismo infante. Pero cuando parece que la victoria está cerca, un caudillo moro, Sarada, haciéndose pasar por un cristiano, da muerte a Ramiro, pero a su vez corre el rumor de que el causante de la muerte de Ramiro no es otro que el joven infante. Un infante que va acompañado por un lugarteniente, el fiel Rodrigo Díaz de Vivar, y que a partir de aquí veremos cómo el protagonismo de la obra recae sobre todo en Sancho, pasando nuestro protagonista a un segundo plano. En el primer álbum, por ejemplo, nuestros protagonistas conocerán a la doncella Usúa, a su fiel Basurde el Mudo o al malvado Adolfo Bellido. En el segundo álbum veremos los preliminares de las Cortes de León. En el tercer álbum veremos la toma de Coimbra y en el cuarto álbum asistiremos a la cruzada de Barbastro y a la reconquista de Toledo por parte de los cristianos.
Una lástima que se interrumpiera la producción de la obra, ya que podríamos haber asistido en más profundidad a las relaciones políticas entre cristianos e islámicos, intrigas familiares a la Reconquista, a la historia de Castilla, y como hemos dicho se nos privó de las grandes gestas del Cid, y que de haberse concluido con éxito estaríamos sin duda entre la obra cumbre del TVO en España, comparable sin duda al Príncipe Valiente de Hal Foster, al que no le tendría nada que envidiar. Una empresa para la que el autor se volcó con una documentación apabullante y a la que impregnó con un dibujo magistral, rico en detalles, de un realismo abrumador, con unas composiciones de páginas memorables que lo hacen indispensable en las estanterías de cualquier aficionado a la historieta. Una obra que, por cierto, el autor firmaría en sus páginas como Hernández y no como Palacios, que fue la firma del resto de su producción. Posteriormente, Palacios firmaría, entre otras, magníficas obras como Macoy, junto al guionista Jean-Pierre Gourmelin, con quien también trabajaría en Simón Bolívar, El Libertador, Roncesvalles, La paga del soldado, sobre la campaña de Marruecos de 1909, o los álbumes que dedicó a la Guerra Civil en España, Eloy, Río Manzanares, Euskadi, En llamas y Gorka Gudari. Proyecto este que, al igual que el Cid, también quedó cortado, ya que la idea del autor era la de continuar con varios álbumes más relatando los hechos de dicha contienda. Por último, decir que la magnífica, como viene siendo habitual, edición de Pon en Mon se complementa con una introducción exhaustiva a cargo de Carlos Uriondo y con un borrador final con los manuscritos del propio autor. Hernández Palacios, sigamos reivindicando su espectacular legado.